生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 531 al 535. Roar. Aquel rugido bestial y aterrador resonó por todo el lecho marino, haciendo temblar de miedo cada rincón de las profundidades del océano. En cientos de miles de kilómetros, la superficie del océano se agitaba sin cesar, formando imponentes tsunamis. Y todas las islas dentro de esta cordillera temblaban violentamente, produciendo terremotos devastadores. Para algunas islas, separarse ya era una suerte. Lo más aterrador era que quedaran completamente sumergidas, desapareciendo bajo el mar. Incluso la línea roja se vio afectada. Su superficie indestructible se estaba agrietando y temblando levemente. ¿Qué está pasando? Este rugido infernal y vamos a morir. Usopp quedó tan aterrorizado por aquella escena espantosa que se quedó paralizado, completamente desesperado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se agarraba la cabeza y caía de rodillas, perdiendo al instante toda voluntad de luchar. Rugido, rugido, rugido. En ese instante, casi simultáneamente, desde todas direcciones, tanto por tierra como por mar, se extendieron enormes tentáculos. A simple vista, se podían ver un sinfín de densos tentáculos negros. Parecía un vasto y denso bosque de extremidades retorciéndose. Si uno observara con atención, vería innumerables criaturas marinas, incluidos los reyes marinos, siendo atrapadas por las fauces dentadas de estos tentáculos, incapaces de escapar por mucho que lucharan, solo para ser devoradas al final. Incluso los monstruos de la isla Calavera fueron atrapados por estos tentáculos y devorados como simple alimento. Todo estaba repleto de esos tentáculos, tan densos como un bosque de pilares gigantes que se elevaban hasta el cielo. Todos los seres vivos estaban petrificados de miedo. Nadie podía mantener la calma. Ni hablar de pensar en contraatacar. Esto es el infierno, ¿qué demonios está pasando? Lau se arrodilló con el rostro lleno de terror. Siempre creyó que, después de salir arrastrándose de entre montones de cadáveres, nada podría volver a asustarlo. Sin embargo, ahora, aquella escena le infundía un miedo profundo en lo más hondo de su ser. Si todas estas cosas atacaran a la vez, todo quedaría en silencio. El niño murmuró, incapaz de mantener la calma. Pero nadie pudo responder a esa pregunta. Mientras tanto, en el cuartel general de la Infantería de Marina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aparecen tantos tentáculos de repente? Y ese rugido de hace un momento, era de la entidad 3. Sengoku gritó conmocionado al ver los innumerables tentáculos extendiéndose por todas partes. En el mar, en la tierra, todo estaba cubierto por los tentáculos de la entidad 3, sin que se vislumbrara el final. Uno solo puede imaginar lo enorme que era el cuerpo de la entidad 3 para extenderse tan lejos. Era Garp. No entró él. El vicealmirante Tsuru no pudo evitar adivinarlo. Garp. Al oír el nombre de Garp, el rostro de Sengoku se tensó inmediatamente. Auge. En ese preciso instante, un tentáculo explotó repentinamente y una figura salió disparada. Garp. Gracias a su extraordinaria vista, Sengoku reconoció al instante que se trataba de Garp. Se apresuró a atraparlo. En ese momento, el estado de Garp era terrible. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas corrosivas, ni un solo trozo de piel intacto, su cuerpo estaba completamente debilitado. Jajaja, maldita sea, pensé que podría acabar con él con mi puñetazo de Gorilla Com, pero casi me mato en vez de eso, esto no tiene ninguna gracia. Mientras Garp hablaba, tosía violentamente. Cada tos le desgarraba el cuerpo, haciéndole escupir sangre continuamente y provocándole un dolor insoportable. Garp, ¿qué demonios hiciste ahí dentro? ¿Qué pasó? Sengoku jamás imaginó que Garp acabaría así. En su opinión, Garp era el hombre más fuerte de toda la armada.
con el talismán del toro multiplicando su fuerza cientos de veces, además de su poderoso puñetazo del gorila Kong, y un Garp así debería ser imbatible. Incluso había visto a Garp volar al espacio recientemente, destrozando meteoritos antes de regresar para conversar informalmente con él sobre cómo era el espacio. Sengoku se devanó los sesos. Solo Luffy con el anillo de linterna verde, o Dragón con su manipulación vectorial que supuestamente podía reflejar cualquier cosa, podrían igualar a Garp. Nada debería poder hacerle daño. Pero la realidad le dio una bofetada en la cara muy rápidamente. Ese monstruo es demasiado fuerte, ni siquiera mi puñetazo de Gorilla Kong pudo matarlo. Su carne es increíblemente dura, ninguna de las armas de nuestro mundo puede hacerle daño. A pesar de sus graves heridas, Garp se obligó a seguir explicando lo que había encontrado dentro de la entidad 3. Hay incontables monstruos dentro de su cuerpo, verdaderamente incalculables. Y pude sentir que hay criaturas aún más aterradoras en lo más profundo, en su útero. Mucho más aterradoras que la propia entidad 3. Si se la deja en paz, emergerán monstruos aún más aterradores. Tos 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 tos. Garp contuvo la respiración para terminar de hablar, pero tosió aún más fuerte, quedando completamente cubierto de sangre. Mientras hablaba, tanto sus ojos como su expresión reflejaban un terror absoluto. Verlo así impactó profundamente a Sengoku, y le hizo sentir como si ya no reconociera a su viejo amigo. En sus recuerdos, ya fuera antes o después de conocer los SCP, Garp nunca había mostrado miedo. Él siempre era el primero en lanzarse hacia adelante sin dudarlo. Pero ahora, este Garp estaba completamente aterrorizado. Sengoku apenas podía imaginar lo que Garp había visto dentro de la entidad 3. Vicealmirante Garp. Koby, el Mepo y el resto de los subordinados de Garp corrieron hacia él, sollozando al verlo en ese estado. Todos estaban confundidos, perdidos e indefensos. Miraran donde miraran, veían incontables tentáculos gigantescos. ¿Quién podría saber qué hacer en esta situación? Que nadie se preocupe, la justicia prevalecerá. Al ver a sus subordinados en ese estado, Garp se obligó a sí mismo a animarlos. No quería que perdieran la esperanza. En ese momento, Sengoku notó algo en la superficie del océano. Vio como algunos de los tentáculos se congelaban. Otros estaban siendo atravesados por rayos láser. Algunos incluso estaban siendo atacados por magma. Los 3 almirantes habían regresado. Lograron regresar, pero ¿seguirá funcionando el plan de Akainu? Sengoku habló con preocupación. Garp había enfurecido por completo a la entidad 3. ¿Acaso los sacrificios aún la apaciguarían ahora? Oye, esto es un verdadero lío, con tantos tentáculos por todas partes, es difícil orientarse. Aokiji observó los innumerables tentáculos que los rodeaban y habló. Para impedir que los tentáculos atacaran, los congelaba continuamente, utilizando su aire helado acero absoluto para mantenerlos a raya. Mientras tanto, Kizaru seguía disparando rayos láser formados a partir de la energía Specium, abriendo agujeros a través del bosque de tentáculos. Pero con tanta gente a su alrededor, por mucho que lo intentaran, era como una gota en el océano. Oye, Akainu, a estas alturas, los sacrificios siguen funcionando. Aokiji le gritó a Akainu con un ligero tono de fastidio. Se oponía firmemente a esos métodos inhumanos, incluso si los sacrificios eran de piratas. No se trataba solo de moralidad. Simplemente se negaba a doblegarse ante un monstruo. Aokiji, sé que estás molesto, pero tienes que entender algo. Ahora mismo no tenemos un método mejor. Akainu habló sin expresión. Al oír esto, Aokiji apartó la mirada con disgusto. Él conocía la realidad de todo aquello, lo que solo lo enfurecía aún más. Tranquilos, he preparado muchos sacrificios. Por suerte, en Impel Down hay muchísimos prisioneros. De lo contrario, no sabría de dónde sacar tantos. Akainu sonrió con frialdad mientras miraba hacia atrás, a los 20 o más buques de guerra que tenía detrás, todos llenos de prisioneros. En total, había casi 100.000. Todos ellos eran prisioneros de los niveles 1 al 5 de Impel Down.
Akainu había ordenado por la fuerza que los trajeran a todos aquí. Para garantizar su cooperación, incluso había ordenado que los sedaran previamente. ¿Dónde es este lugar? ¿Por qué hay tantos pilares extraños? Mamá, quiero irme a casa. Llévenos de vuelta a Impel Down. Maldita Marina. Ahora que los prisioneros habían recuperado la conciencia y podían ver su entorno, estaban completamente aterrorizados. Maldecían sin parar, deseando desesperadamente escapar, pero no había a dónde huir. De todos modos, todos estaban encadenados. Maldita sea. De verdad este es mi final, el gran Capitán Boogie. Entre los ruidosos prisioneros, la nariz roja de Boogie llamaba especialmente la atención mientras se agarraba la cabeza, llorando y gimiendo. Akainu-san. Todos los marines en los barcos de prisioneros han sido evacuados. Un infante de marina corrió para informar. Bien. Akainu habló con calma y luego usó el Moonwalk para saltar sobre los buques de guerra llenos de prisioneros. Al ver acercarse a Akainu, los prisioneros guardaron silencio al instante, atónitos y sin palabras. Ustedes, basura inútil, pudrirse en la cárcel es solo un desperdicio de dinero. Al menos ahora, sus vidas pueden tener algún propósito. Akainu miraba a todos los prisioneros con desdén, como un dios que observa a simples mortales. Todos esos prisioneros eran piratas, y sabían cuántos crímenes atroces habían cometido. Para Akainu, no eran más que basura. Sacrificarlos no requirió vacilación alguna. Akainu, ¿qué demonios estás haciendo? Un prisionero reunió valor y le gritó. Ya lo sabrás cuando estés a punto de morir. Akainu se burló. Al mismo tiempo, ambos brazos se transformaron en magma. El magma aumentó de volumen y quedó bajo el control de Akainu y se transformó en dos brazos enormes. Controlaba esos gigantescos brazos de magma para sujetar dos buques de guerra a la vez. Las naves se incendiaron y se derritieron al instante, pero a Akainu no le importó. Las levantó sin esfuerzo. Muere, basura. Y tú también, monstruo de la fábrica de vampiros, come hasta saciarte y vuelve al infierno donde perteneces. Tras gritar, Akainu arrojó los dos buques de guerra hacia los enormes tentáculos. Tras lanzar dos, inmediatamente agarró dos más y repitió el proceso. Continuamente introducía a estos prisioneros en las bocas de los tentáculos gigantes. Al ser lanzados repentinamente por los aires, los prisioneros gritaron de terror, completamente indefensos. En ese instante, los tentáculos gigantes, que antes se mantenían erguidos, parecieron percibir que algo se acercaba y retorcieron sus cuerpos. No tenían ojos, pero era como si pudieran percibir la presencia de humanos que volaban hacia ellos. Abrieron sus fauces enormes, repletas de colmillos, para devorarlos en el aire. Maldita sea, la marina nos está entregando a estos monstruos. Malditos sean, bastardos de la marina, esto es demasiado cruel. Te perseguiré aunque me convierta en fantasma. Al darse cuenta de lo que Akainu estaba haciendo, los prisioneros quedaron petrificados y lo maldecían con cada respiración. Pero por mucho que maldijeran, era inútil. No pudieron escapar del destino de ser devorados. Muchos tentáculos percibieron la presencia de humanos que volaban hacia ellos. Doblaron sus cuerpos, con la boca bien abierta, engullendo a los prisioneros uno tras otro. Es como un buffet libre de monstruos. Al ver esto, Kizaru no pudo resistirse a hacer una broma macabra. HMPH. Aokiji bajó la cabeza con disgusto, incapaz de seguir mirando. En menos de un minuto, más de 20 buques de guerra y aproximadamente 100.000 prisioneros fueron arrojados a los tentáculos gigantes. El sacrificio se había completado. Tras terminar, Akainu regresó a la nave principal, escudriñando con impaciencia los alrededores, a la espera de ver el resultado. Los demás también observaban con nerviosismo. Tras mirar a su alrededor varias veces, no observaron ninguna disminución en el número de tentáculos. La ansiedad se extendió por toda la flota. Si ni siquiera los sacrificios funcionaban, ¿qué más podían hacer? Se están mudando.
De repente, Aokiji gritó. Todos se animaron al instante, mirando fijamente los tentáculos. Vieron cómo los enormes tentáculos comenzaban a retraerse, deslizándose de vuelta al lugar de donde habían venido. A medida que se adentraban más en el mar, sus imponentes siluetas desaparecieron lentamente bajo las profundidades. Al ver esto, los rostros de todos se iluminaron de alivio. Parecía que el sacrificio había valido la pena después de todo. Ya te lo dije, este era el mejor método. Akainu sonrió con satisfacción. No se confíen. No podemos seguir sacrificando a 100.000 personas cada vez. Aokiji se lo recordó fríamente. Por supuesto que no. ¿Recuerdas lo que mostraba la pantalla? En realidad, solo fueron devorados unos cientos o miles. Eso significa que, mientras la fábrica de vampiros no se descontrole, probablemente solo necesitemos sacrificar a unos cientos de personas a intervalos regulares. Akainu dijo con desdén. Eso sigue siendo cientos de personas, si es a diario, con el tiempo se convierte en decenas de miles o incluso cientos de miles. Al oír con qué naturalidad lo dijo Akainu, Aokiji se disgustó aún más. En este mundo no faltan piratas. Akainu respondió fríamente. Hacía tiempo que lo había decidido. Usarían a los piratas como sacrificios. ¿Y si nos quedamos sin piratas para sacrificar? Aokiji insistió con otra pregunta. Ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Pero ni siquiera Akainu pudo responder a esa pregunta. Eso es raro. En ese preciso instante, se escuchó la voz perpleja de Kizaru. Todavía quedan bastantes tentáculos que no han caído. Señaló la superficie del océano. De hecho, algunos de los tentáculos permanecieron erguidos, sin mostrar signos de retroceder. ¿Qué está pasando? Al ver esto, el rostro de Aokiji se ensombreció. ¿Acaso el sacrificio no fue suficiente? La expresión de Akainu finalmente cambió. Maldita sea, 100.000 no fueron suficientes, ¿cuántos quieren? Ya no nos quedan sacrificios. Aokiji gritó furioso. Pero Akainu permaneció tranquilo, dirigiendo su mirada hacia un marine. Dígame, ¿cuántos infantes de marina desplegamos en esta operación? Para escoltar a tantos prisioneros, movilizamos infantes de marina de todas las ramas, pedimos prestados hombres de Impel Down e incluso trajimos reclutas, unos 100.000 en total. El marine respondió rápidamente. Excelente. Al oír ese número, Akainu sonrió levemente. Entonces no quedan aún sacrificios por hacer. Al oír esto, los rostros de Aokiji y Kizaru cambiaron drásticamente. Sobre todo Aokiji. Inmediatamente se dio la vuelta y conjuró lanzas de hielo con sus poderes, arrojándolas directamente contra Akainu. 125 PS. Ante el repentino ataque de la lanza de hielo de Aokiji, Akainu esquivó inmediatamente hacia un lado con la velocidad del rayo. No se atrevió a bloquear directamente con magma las lanzas de hielo de cero absoluto de Aokiji. Ya lo había intentado antes. Aunque la lanza de hielo se derretía a la mitad al atravesar su magma, la mitad restante aún conservaba una fuerza letal. Aokiji, ¿qué crees que estás haciendo? Akainu miró a Aokiji con evidente disgusto y lo regañó. ¿Qué estoy haciendo? Yo debería preguntarte eso. ¿Estás loco? Aokiji rugió furioso mientras se abalanzaba sobre Akainu, intentando agarrarlo por el cuello. Pero Akainu simplemente retrocedió, saltando a la popa del barco para mantener la distancia. Sacrificaron prisioneros, de acuerdo, no dije nada. Pero ahora quieren sacrificar a nuestros propios subordinados. Son decenas de miles de infantes de marina. ¿Cómo pueden siquiera decir algo así? ¿Acaso son humanos? ¿Todavía se hacen llamar infantes de marina? Aokiji señaló a Akainu y gritó enfadado. Entonces díganme, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Quieren dejar que esos monstruos campen a sus anchas? A pesar de las acusaciones de Aokiji, Akainu se mantuvo tranquilo e imperturbable. Por el contrario, actuó como si tuviera la superioridad moral, reprendiendo a Aokiji en su lugar. Dime, aparte de sacrificar personas, ¿qué otro método hay?
No olvides lo enormes y aterradores que son esos monstruos. Ni siquiera el vicealmirante Garp pudo con ellos. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Akainu miró fijamente a Aokiji, con furia justiciera en sus ojos mientras gritaba. Al oír esto, la rabia de Aokiji se disipó como si le hubieran echado un balde de agua fría, helándole la sangre al instante. Su rostro palideció al bajar la cabeza. Él sabía que las palabras de Akainu eran ciertas, pero se trataba de vidas humanas, de sus compañeros. Son nuestros subordinados, forman parte de la armada, y estamos hablando de casi 100.000 personas. Aokiji seguía negándose a ceder, mirando fijamente a Akainu y gritando. La justicia es fría y despiadada. ¿Acaso no lo has entendido después de tantos años en la marina, y encima como almirante? Akainu no mostró la más mínima piedad, respondiendo con gritos aún más feroces. Para aplastar el mal y defender la justicia, hay que hacer sacrificios. La justicia es cruel y oscura. Si todo está regido por la misericordia, ¿cómo podremos erradicar el mal? Si sacrificar a 100 personas puede salvar a 1000, entonces debes hacerlo sin dudarlo. Eso es justicia. ¿Acaso no lo entiendes? La voz de Akainu era grave y justa mientras gritaba. Sus palabras eran profundamente erróneas y traspasaban límites morales y éticos. Sin embargo, habló con tal convicción y autoridad que nadie pudo refutarlo de inmediato. Además, desde el primer día que alguien se une a la marina, debe estar dispuesto a sacrificarse por la justicia. ¿Acaso se unieron a la marina por cobardía, solo para aferrarse a la vida? Ahora es el momento de los sacrificios. Si no seguimos sacrificándonos, los monstruos de la fábrica de vampiros continuarán causando estragos. ¿Sabes cuántas islas han sufrido terremotos y tsunamis catastróficos provocados por la entidad 3, con un saldo de incontables muertos y heridos? Sin mencionar los monstruos que ha liberado. Incluso el cuartel general de la Infantería de Marina, el centro de la justicia, ha sufrido daños devastadores. Ya se han perdido más de 100.000 vidas. Si no detenemos esto, morirán aún más personas. Quizás toda la humanidad sea aniquilada. Aokiji, ¿quieres ver que eso suceda? Akainu continuó hablando desde su supuesta posición moral superior, reprendiendo a Aokiji como si él estuviera equivocado. Todo el cuerpo de Aokiji temblaba de ira mientras apretaba los puños, y el aire frío se filtraba por cada poro. Su boca temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeteaban de rabia. Seguía creyendo que sacrificar a sus subordinados con tanta facilidad, tratando sus vidas como prescindibles, era completamente erróneo. Pero no podía negar las palabras de Akainu. De hecho, aparte de los sacrificios, no había forma de detener el alboroto de la fábrica de vampiros. ¿Luchar contra ello? ¡Qué broma! Incluso Garp resultó gravemente herido. El cuartel general de la Infantería de Marina había quedado devastado. Aunque reunieran a todos los marines del mundo, puede que no fueran capaces de destruir a los monstruos de la fábrica de vampiros. Podrían acabar todos muertos. Esa magnitud de pérdidas superaría con creces el número actual de sacrificios. Aokiji sabía que Akainu tenía razón, pero simplemente no podía aceptarlo. El hecho de que sacrificaran a sus hombres con tanta facilidad, especialmente en tal número, le dolía profundamente. Aokiji, piénsalo bien. Eres demasiado blando. Akainu habló con calma y luego usó la fuerza de su puñetazo del gorila Kon para elevarse hacia el cielo, dominando a todos los que estaban abajo. Esta crisis aún no ha terminado. Pero todos ustedes vieron los resultados de los sacrificios. Mientras continuemos, podremos sofocar esta amenaza. Ahora es el momento de que todos se dediquen a la justicia. En la marina no hay lugar para cobardes que se aferran a la vida. La voz de Akainu resonó por toda la flota, llegando a cada marine y haciéndoles saber su decisión. Los marines oyeron sus palabras y sus rostros se llenaron de una conmoción absoluta. Algunos incluso cayeron de rodillas, desesperados. Pero tengan la seguridad de que sus sacrificios serán honrados como grandes méritos. La armada cuidará de sus familias, permitiéndoles vivir cómodamente el resto de sus vidas.
Aunque Akainu era cruel y despiadado, no olvidó concederles el estatus de mártires, para que al menos pudieran morir en paz. Al oír esto, decenas de miles de infantes de marina mostraron expresiones de desesperanza, con lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos cayeron de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos y llorando desconsoladamente. Sencillamente no podían creer que el almirante al que veneraban pudiera emitir semejante orden. Y el único que había alzado la voz por ellos, Aokiji, se había quedado callado. ¿Cómo no iban a sentir desesperación? Sin embargo, la mayoría no dijo nada más, ni se resistió ni discutió. Aceptaron ese destino en silencio. Quizás, en el fondo, aún deseaban erradicar el mal y proteger la justicia y la paz. Pero muchos siguieron expresando su indignación. ¿Por qué? Solo estaba aquí para ayudar a escoltar prisioneros. ¿Por qué tengo que morir? Soy de una división regional. Ustedes, almirantes del cuartel general, no tienen ninguna autoridad sobre mí. Esto no es justo. ¿Por qué tengo que morir yo? ¿Por qué no se sacrifican ustedes, almirantes? Sí, ¿por qué no te mueres tú primero? ¿Acaso nos consideras humanos? Maldita sea, me alisté en la marina para no morirme de hambre, y ahora quieres que me muera de todas formas. Entonces, ¿para qué ser infante de marina? Muchos marines le gritaron airadamente a Akainu, con la voz llena de resentimiento e incredulidad ante una orden tan despiadada. Inicialmente, algunos solo habían expresado su descontento en silencio. Pero cuando otros alzaron la voz, ya no pudieron contenerse. Intentaron utilizar la indignación pública para presionar a Akainu. Pero quienes conocían bien a Akainu sabían que era inútil. Ay, ¿para qué se molestan en decir todo eso? Solo conseguirán ser los primeros en morir. Kizaru, conociendo demasiado bien la naturaleza de Akainu, suspiró con impotencia mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Al oír tantas voces disidentes, el rostro de Akainu se ensombreció al instante. Lentamente, dirigió su mirada hacia los marines que gritaban. Jeje, muy bien. Me preguntaba con qué barco empezar. Parece que ya no tengo que pensarlo. Akainu esbozó una mueca de desprecio frío. Jamás imaginé que hubiera tantos cobardes en la marina. Escoria como ustedes solo obstaculizará la justicia y se convertirá en una carga. La marina no necesita tontos ignorantes. Mientras hablaba, el magma se agitaba y bullía por todo el cuerpo de Akainu, emitiendo un humo abrasador. Entonces, ambos brazos se transformaron en magma hirviente, formando dos manos enormes. Él los dirigió hacia los dos buques de guerra con la disidencia más vehemente. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad vas a sacrificarnos? No. Que alguien nos salve. No quiero morir. Abandone el barco, rápido. Al ver que estaban a punto de convertirse en los primeros sacrificios, los infantes de marina de esos dos barcos comenzaron inmediatamente a saltar por la borda, intentando desesperadamente sobrevivir. Les daba igual si después se ahogaban o si los devoraban los monstruos. Lo único que importaba ahora era seguir con vida. Pero, ¿cómo pudo Akainu dejarlos escapar? Las enormes manos de magma que creó eran lo suficientemente grandes como para cubrir cada parte de los buques de guerra, sin dejar hueco alguno por donde pudiera escapar ni siquiera una mosca. Así pues, aquellos marines que desertaron cayeron directamente en las garras de Akainu. Además, para evitar matarlos directamente, lo que reduciría el número de sacrificios, Akainu utilizó el poder de su puñetazo del Gorilla Con para recubrir las palmas de magma con una fina membrana. Esto protegió a los marines de ser quemados, asegurando que permanecieran intactos para servir de alimento a los monstruos. Esa fue su última misericordia. Sacrifíquense por la justicia. Akainu gritó mientras levantaba sus brazos de magma, lanzando los dos buques de guerra hacia los tentáculos de arriba. Al percibir que se acercaba una nueva presa, varios tentáculos se inclinaron hacia abajo, abriendo sus aterradoras bocas repletas de colmillos. Devoraron con avidez a todos los infantes de marina a bordo de los dos barcos.
Al ver que los tentáculos circundantes seguían sin dar señales de retroceder, Akainu continuó agarrando otros buques de guerra y lanzándolos hacia arriba. Aokiji no pudo soportar presenciar aquella cruel escena. Mantuvo la cabeza gacha. ¿Deberíamos entrar en la cabaña? Kizaru se acercó a Aokiji y le hizo una sugerencia en voz baja. Él tampoco estaba mirando, absorto en sus pensamientos. No, al menos déjenme conservar este último vestigio de dignidad como almirante. La voz de Aokiji era débil. Temblaba mientras los sonidos de tentáculos masticando y los gritos de los marines llenaban sus oídos. Kizaru, dime, ¿de verdad estamos haciendo lo correcto? Sacrificar a unos pocos para salvar a muchos, tal vez sea inevitable. Pero se trata de 100.000 vidas. Decir sacrificio con tanta ligereza, ¿de verdad está bien? Su voz casi se convirtió en un rugido cuando preguntó. Desesperadamente quería una respuesta. No lo sé, es precisamente porque hay demasiadas preguntas sin respuestas claras, que uso estas gafas de sol. Kizaru suspiró con impotencia. Al final, es porque somos demasiado débiles. Si fuéramos lo suficientemente fuertes, no tendríamos que preocuparnos por estas cosas. Ni siquiera la Fundación SCP, mucho más poderosa que nosotros, pudo hacer nada contra la fábrica de vampiros. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Aokiji soltó una risita amarga para sí mismo. En un momento dado, pensó que con el cero absoluto y el puñetazo del Gorilla Com, había alcanzado la cima del poder mundial. Pero la entidad 3, que se encontraba bajo la fábrica de vampiros, había destrozado esa ilusión. Eso le hizo darse cuenta de que no era más que una hormiga. Esa sensación de impotencia lo llenó de rabia, pero no tenía ni idea de qué hacer. Suspiró y Kizaru observó el estado de Aokiji y solo pudo suspirar, incapaz de decir nada más. Para entonces, Akainu había lanzado 8 buques de guerra, sacrificando a casi 40.000 personas. Justo cuando estaba a punto de tomar el siguiente barco, de repente, todos los tentáculos circundantes comenzaron a retraerse hacia el mar. Los constantes terremotos y tsunamis cesaron de inmediato. La superficie del océano y el lecho marino volvieron a la normalidad. Parece que ya hemos hecho suficientes sacrificios. Akainu sonrió con frialdad al aterrizar de nuevo en la nave. Entonces, ¿estamos vivos? No tenemos por qué morir. Los marines, que se habían preparado mentalmente para la muerte, contemplaron la escena de calma, estupefactos. Las lágrimas corrían por sus rostros. Menos mal. No tenemos que morir. Estoy vivo, estoy vivo. Larga vida. Larga vida. Los marines supervivientes gritaron al cielo con alegría. Sus vítores fueron interminables. Algunos se arrodillaron, profiriendo alabanzas. Otros inclinaron la cabeza hasta la cubierta en señal de gratitud. Algunos se abrazaron y bailaron torpemente para celebrar. Todos ellos simplemente estaban felices de estar vivos. Ay, supongo que no está tan mal. No tuvimos que sacrificar a los 100.000, al menos 60.000 sobrevivieron. Kizaru comentó en voz baja al ver la escena. ¿Y qué, esos 40.000 sacrificios van a quedar en el olvido? Aokiji habló de repente con frialdad. Aunque se alegraba de que muriera menos gente, aún recordaba que hacía unos instantes se habían sacrificado más de 40.000 personas. Ahora, ni una sola persona los lloraba, ni siquiera los mencionaba. Eso aterrorizó a Aokiji. ¿Esta justicia despiadada era realmente justicia? No se preocupen. Quienes murieron serán honrados como mártires. Sus familias recibirán las recompensas que merecen, y más. Dijo Akainu mientras se acercaba a Aokiji. Asegúrate de cumplir tu palabra. Aokiji respondió fríamente. Por supuesto. Akainu hablaba como si fuera lo más natural del mundo. Entonces, Aokiji respiró hondo repentinamente, reuniendo todas sus fuerzas mientras rugía. Todas las fuerzas, escuchen. Su repentina orden dejó a todos en silencio. Incluso Akainu y Kizaru se volvieron hacia él con confusión. Saludamos y lloramos a nuestros camaradas caídos.
Aokiji terminó y enseguida adoptó la postura militar más perfecta, erguido como una lanza. Con una precisión impecable, alzó la mano derecha hacia el océano y saludó. Al ver esto, todos lo entendieron al instante. El primero en seguir fue Kizaru, luego Akainu. Pronto, todos los marines hicieron lo mismo. En ese momento, finalmente recordaron. Más de 40.000 personas acababan de morir. Sentían el corazón vacío, sin saber qué sentir o pensar. Que decenas de miles de personas murieran en un instante parecía irreal, pero era la realidad, dejando sus mentes sumidas en el caos. De vuelta en el cuartel general de la Marina, aunque no entendían por qué los monstruos habían desaparecido repentinamente y todo se había calmado, todos estaban eufóricos. E inmediatamente comenzaron a rescatar a los heridos y a gestionar las consecuencias del suceso. Sengoku, Akainu sacrificó a decenas de miles de marines. Dijo Garp entre dientes, con el rostro pálido. Todo el sacrificio había sido retransmitido por la pantalla. Él vio cada momento con total claridad. Sacrificar a más de 40.000 marines de esa manera llenó a Garp de una furia ardiente. Ese bastardo de Sakazuki. ¿Cómo puede ser tan cruel? Eran nuestros camaradas, el futuro de la armada, y él los sacrificó a todos. Garp maldijo furiosamente. Suspiró y Garp, entiendo cómo te sientes. Pero también sabes y que no había otra manera. Aparte de esto, simplemente no había otro método para sofocar el incidente de la fábrica de vampiros. Si hubiéramos seguido luchando, las bajas habrían sido inimaginables, mucho más que decenas de miles. Sengoku habló con impotencia. También consideraba que los métodos de Akainu eran problemáticos. Pero al ver el panorama general y no tuvo más remedio que aceptar. ¿Y qué pasará con el futuro? Vamos a seguir sacrificando a decenas de miles cada vez. A este paso, la humanidad se extinguirá. Garp gritó frustrado. No creo que sea necesario. ¿Recuerdas las imágenes en la pantalla? En el universo SCP, los pueblos cercanos a la fábrica de vampiros ofrecían sacrificios regularmente para apaciguar a sus monstruos. ¿Cuántas personas podrían vivir en unos pocos pueblos? Eso significa que y si sacrificamos a unos pocos de vez en cuando, debería ser suficiente. El vídeo incluso mencionaba que los mayores sacrificios solo involucraban a unos pocos cientos de personas. Hay tantos piratas en este mundo que usarlos como sacrificios no supondría ningún problema. Sengoku analizó con calma. La razón por la que fue tan intenso esta vez, con tantas bajas, probablemente se deba a que no había habido un sacrificio en mucho tiempo. Además, heriste a la entidad 3, ¿qué? ¿Estás tratando de decir que esto es culpa mía? Garp miró a Sengoku con disgusto. No lo dije con esa intención. Sengoku sacudió la cabeza frenéticamente para evitar enfurecer aún más a Garp. Almirante de la flota. Garp-san. En ese momento, un infante de marina llegó corriendo presa del pánico. Los 5 ancianos se están poniendo en contacto contigo. Dijo con ansiedad, temblando mientras entregaba el Denden Mushi. Maldita sea, ¿por qué tiene que ser ahora? Sengoku maldijo con irritación. Tomó el Denden Mushi. Sengoku. ¿No crees que nos debes una explicación? El rugido furioso de los 5 ancianos provino del otro extremo. Vengan a Mariejuis inmediatamente. Queremos una explicación completa de lo sucedido. Sin esperar a que Sengoku respondiera, los 5 ancianos dieron por terminada la llamada. Clic, estos bastardos, he estado luchando aquí arriesgando mi vida y así es como me hablan. Sengoku maldijo con frustración. Como si luchar en una guerra no fuera ya suficientemente agotador, ahora también tenía que soportar las reprimendas de sus superiores. Cualquiera se sentiría así. Tilde disfruta enfrentándote a su ira. Si te hacen enojar, asegúrate de darles una lección. Garp habló con un toque de sarcasmo juguetón. Parecía disfrutar viendo a Sengoku así. Luego, poniéndose de pie, contempló el maltrecho cuartel general de los marines. Tenemos que pensar en la reconstrucción, la isla se ha dividido. ¿Podemos siquiera establecer nuestra sede aquí?
Quizás tengamos que mudarnos. Y lo peor de todo, si los piratas se enteran de esto, se volverán aún más rebeldes. Mientras Garp hablaba, su expresión se tornó seria. Si los piratas quieren armar jaleo, que lo hagan. Es perfecto, me preocupaba no tener suficientes sacrificios. Sengoku gritó furioso. Felicitaciones al universo de One Piece por haber logrado contener con éxito la fábrica de vampiros. En ese momento, la voz de la pantalla resonó. ¿Cómo se puede considerar esto una contención exitosa? Garp murmuró con amargura. Probablemente cuenta porque impedimos que la fábrica de vampiros causara estragos y encontramos una manera de apaciguarla con sacrificios. Sengoku analizó con calma. Todos los participantes en este confinamiento, y aquellos que lucharon contra los monstruos de la fábrica de vampiros, verán ampliados sus limitadores. Entre ellos, Akainu fue quien más contribuyó, por lo que será recompensado con la gema carmesí. Tan pronto como la voz terminó, una gema poligonal de color carmesí apareció de la nada en la mano de Akainu. Se veía increíblemente hermoso. La gema carmesí contiene el poder de Kitorak, el dios carmesí del universo Marvel. Al sostenerla, se obtiene un poder mágico infinito e inmenso, convirtiéndose en el avatar de Kitorak, Juggernaut. Las mejoras otorgadas incluyen super fuerza, una fuerza aterradora e ilimitada. La cantidad de poder liberado está determinada por la voluntad del usuario. Super resistencia. El cuerpo nunca se fatiga y puede actuar indefinidamente. Super velocidad, velocidad extrema proporcional a la fuerza. Invulnerabilidad. Prácticamente inmune a todo daño. Su piel es invulnerable. Posee una increíble tolerancia al dolor y es inmune a toxinas y enfermedades. Regeneración. Juggernaut posee una capacidad de curación increíble. Incluso las heridas mortales se curan al instante. Autosuficiencia. Juggernaut no necesita respirar, comer ni dormir. Genera su propia energía mágica para subsistir, obtener oxígeno y descansar. Inmortalidad. Juggernaut es inmortal. Su condición física se mantiene en su máximo esplendor, inmune al envejecimiento. Campo de fuerza. Juggernaut puede proyectar un campo de fuerza personal aproximadamente a un pie más allá de su cuerpo. Fuerza imparable. Una vez que Juggernaut se mueve en una dirección, es prácticamente imposible detenerlo. Solo intervenciones mágicas o físicas poderosas pueden frenarlo. Tras escuchar la explicación, todos quedaron atónitos ante el poder de la gema. Era literalmente un tesoro divino. Recibió una recompensa aterradora. Kizaru exclamó con asombro al mirar a Akainu. Ja. ¡Qué recompensa tan interesante! Ya puedo sentir el increíble poder que reside en esta gema. Los ojos de Akainu ardían de fanatismo mientras contemplaba la gema carmesí. Un avatar de un dios demonio, ¿eh? Interesante. Mientras me dé poder, no me importa ser el avatar de alguien. Mientras hablaba, apretaba con fuerza la gema. La gema carmesí emitió inmediatamente una deslumbrante luz roja, mientras un inmenso poder mágico emanaba de ella e inundaba el cuerpo de Akainu. ¡Uaa! Al segundo siguiente, Akainu dejó escapar un grito de dolor. Todo su cuerpo comenzó a transformarse. Era como si se estuviera inflando, sus músculos se hinchaban enormemente. Cada parte de su cuerpo se volvió increíblemente sólida, llena de una energía explosiva que destrozó su uniforme de marine. Revelando un cuerpo resplandeciente de color carmesí, rebosante de un poder abrumador. ¡Ah! Volvió a rugir, su voz irradiaba una fuerza aterradora que agrietó la cubierta bajo sus pies y lanzó agua de mar al aire con una explosión. Muchos marines a su alrededor se desplomaron bajo su aura opresiva. Final del capítulo.